Una dosis de energía y economía, sin política. En los próximos días, el presidente de México se va a reunir con sus homólogos de Canadá, China y Estados Unidos. Esto es muy importante porque en México la inversión extranjera directa ha aumentado, pero no en el rubro correcto, es decir, en nuevas inversiones. Hemos de recordar que la inversión extranjera directa está dividida en tres grandes rubros y el más importante se refiere a tener nuevas inversiones. Hay una confusión, sobre todo en la forma como se está comunicando, pero la realidad es que las divisas en donde se encuentran las remesas no son parte de la economía ni los ingresos para la nación. Aquí vamos a explicar el porqué. Hoy en día, a septiembre del 2022, el promedio, de acuerdo al monto que hemos observado del total de las remesas que han entrado y el promedio que se tiene de cada persona que envía, que es entre $394 que pueden enviar por persona en forma mensual, podemos decir que hoy en día, en el año pasado, se emitían casi 407,000 envíos de dinero en forma diaria. Hoy se están haciendo casi 441,000 envíos y esto significa que tenemos un incremento de 34,000 envíos respecto al año anterior, al mes de septiembre. Esto es un incremento de casi el 8%. Aquí la pregunta es, ¿puede significar que más mexicanos estén migrando? Debido a que el promedio que vimos el año pasado que mandaban por persona en forma mensual era de $390 y hoy es de 394, significa que hay más gente enviando dinero, pero esa más gente significará que hay más gente que ha emigrado. Bueno, vamos a tratar de aclarar y explicar las divisas. Primero, las divisas, también conocidas como monedas extranjeras, sirven principalmente para realizar transacciones comerciales internacionales y para invertir en otros países. Es decir, alguien lleva una inversión extranjera directa, ocasiona que se produzca un tipo de negocio y ese negocio puede ser por medio de exportaciones, poder tener cantidades de dinero de divisas o de la propia manufactura, de la propia tecnología que tiene un país. Además, también puede utilizarse para fines turísticos, enviar remesas y también para la forma especulativa financiera, sobre todo en el tipo de cambio. Eso quiere indicar que si nosotros tenemos una mayor cantidad de divisas que están circulando, por ejemplo, en el dólar, podemos tener un tipo de cambio bajo. Y esto es lo que estamos viendo nosotros hoy en día. Hoy tenemos casi un aumento en promedio del año 2018 a la fecha, entre 5 hasta 7 mil millones de dólares de diferencia un año con el otro, incrementando la cantidad de dólares. Hemos de recordar que sobre todo las remesas, estas no pueden ser cambiadas cuando son enviadas son en dólares y cuando son entregados a las personas en México, tienen que entregarse a pesos. Es decir, los dólares se quedan en las casas de cambio o en las circulaciones que se tienen hoy en día donde se realizan los envíos. Entonces, estamos teniendo una mayor cantidad de dólares y por lo tanto tendremos que tener una mayor cantidad de pesos que estarían circulando para poder satisfacer el cambio. Y esto lo que nos está ocasionando, parte fundamental, es que tengamos un tipo de cambio como el que estamos observando en los últimos meses. Además, el tipo de cambio está influenciado por cuestiones geopolíticas en donde México no tiene el control y esto es diferenciado sobre todo de la guerra de Rusia-Ucrania, lo que estamos viendo en el ataque de Israel a Hamas y ciertos valores que están afectando sobre todo en las macroeconomías de algunos países, como en Estados Unidos, en donde el dólar ha sido expuesto y por eso tenemos una depreciación que se tiene respecto al peso mexicano, el dólar. Dicho esto, lo que vamos a explicar nosotros es lo siguiente. Bueno, las principales divisas que tenemos es la parte del sistema automotriz, las exportaciones que se hacen, que está aquí en blanco, como pueden ustedes observar. Del año 1995 hicimos esta recopilación de información de acuerdo a datos del INEGI y datos del Banco de México. Y podemos ver que en el 2023, al mes de septiembre, todos estos valores son al mes de septiembre en cada año. Vemos que hay casi por pura exportación de manufacturas de 138,000 millones de dólares. Eso significa que en México hoy es muy importante el sector manufacturero en la parte automotriz y por eso debemos de entender, sobre todo, que tenemos un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y en la siguiente gráfica vamos a explicar por qué. Las siguientes divisas que tenemos son las remesas, que estamos viendo que se han incrementado a partir del año 2018 en su mayor cantidad.
Tenemos la parte de turismo, que está disminuyendo comparado con el año pasado, con respecto al 2022. Este 2023, al mes de septiembre, está siendo menos. Y las exportaciones de crudo. Estas son las 4 divisas que tenemos nosotros principalmente, y hoy tenemos acumulado más o menos al año 2023 a septiembre casi 225,000 millones de dólares que se han tenido por las divisas que se tienen de estos 4 grandes rubros. El sistema automotriz es muy importante que lo tengamos en cuenta, derivado de que en México el sistema automotriz que tenemos, y vamos a tomar el ejemplo, la parte de vehículos ligeros, de todo lo que se produce en México o que se manufactura, el 74% del total de los vehículos va a Estados Unidos. Es decir, hemos visto que de 2005 a 2023 se han construido casi 45 millones de unidades de vehículos ligeros, y de las cuales estas unidades, el 74% de Estados Unidos, el 8% Canadá, el 6% Alemania, Brasil el 3%, y a otros países ha sido el 10%. Entonces, el sistema manufacturero automotriz, y tomando el ejemplo solo el de vehículos ligeros, vemos que es muy importante y fundamental para las divisas en este país. Seguido de esto, lo que tenemos que entender, las divisas no son una fuente directa de ingresos para el presupuesto general de México. Eso hay que tenerlo bien conceptualizado. Esos dineros que se tienen por la exportación de crudo, el turismo, las remesas y las exportaciones del mercado automotriz no son ingresos, sino significan en algún momento dado, dependiendo del negocio y cómo se esté, una generación de impuestos. Las remesas, por lo tanto, es un intercambio de una moneda a otra, y en donde los individuos, al hacer este cambio, pueden gastarlo, y esto pudiera incrementar la economía. Pero esto va a ser otro tema, y podemos observar que el gasto no es en su totalidad para crear un negocio, sino es para la supervivencia de las familias, en función de lo que hemos visto hoy en día del incremento de la canasta básica, y sobre todo lo que se ha visto, la apreciación que tiene el peso respecto al dólar, y eso significa una menor cantidad de dólares que está recibiendo la gente hoy en día en este 2023. Sin embargo, este flujo es altamente importante para la nación, pues el país es altamente dependiente del comercio exterior. Ya lo hemos visto que nosotros, de todo lo que nosotros exportamos, gran parte va a Estados Unidos, y este representa poco más del 70% del Producto Interno Bruto cada año en promedio. Dicho esto, lo anterior, y dejando bien claro, vamos a tomar los 3 rubros los más rubros importantes, quitando lo de la parte automotriz, que este es un negocio. Entonces, lo que podemos ver, que las divisas, si vemos las remesas, hemos visto que del año 2017, que eran de 22,000 millones, se han duplicado casi más del 100%, y hoy en día, en mes de septiembre, están en 47,000 millones de dólares. Si vemos nosotros este crecimiento exponencial, lo que vemos es que hay una mayor cantidad de dinero. Aquí resurge. Entonces, nosotros estamos apostándole a que exista una mayor cantidad fuera del país. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta, porque esto significa que va a haber un problema social, y lo más importante hoy en día es, no es tan fácil vivir fuera de México, sobre todo los choques culturales, y sobre todo la forma en que cada individuo está yendo y llega al país, y sobre todo en Estados Unidos. Seguidamente tenemos el turismo. Como podemos ver, el turismo se ha incrementado de 28,48 hasta 21,35 mil millones de dólares. Estamos viendo la parte del petróleo, que se ha disminuido, y esto principalmente por el tipo por el tipo del precio, por el tipo de cambio, por el tipo de petróleo, ha disminuido la cantidad de dólares que están entrando. Es decir, el precio del barril hoy en día, comparado con el año pasado por la invasión de Rusia a Ucrania, se ha contraído, y la mezcla se ha mantenido en 70-80 dólares. Por eso hemos visto la disminución que tenemos hoy en día. Y ya para este año, el total de las remesas con estas 3, que son las que más importancia podamos tener, sobre todo por la característica y que la influencia que tiene en la sociedad, que es la exportación de crudo, el turismo y sobre todo las remesas, tenemos alrededor de 86,000 millones de dólares que han ingresado. Es decir, si nosotros nos vemos comparado con los datos de todo esto, estos son los 3 rubros que más podemos considerar. Me voy a dedicar simplemente a los siguientes puntos. Si ustedes pueden ver, esta línea blanca es el tipo de cambio. Y si ustedes pueden ver, se ha mantenido estable, y esta estabilización se ha tenido principalmente, y esta caída que estamos viendo en el tipo de cambio, si ustedes pueden correlacionar, influye bastante lo que proviene de las remesas, al ver una mayor cantidad de dólares que están circulando en el mercado, y esto ocasiona una mayor oferta de estos dólares, y esto ocasiona que el tipo de cambio veamos una depreciación
que tiene el dólar respecto al peso mexicano. Esto lo que podemos ver es que vemos que influye mucho la cantidad de dinero de remesas que manda. Una cosa muy importante que tenemos que ver es que, por ejemplo, nosotros estamos observando, solo vamos a hablar de las remesas, esta es la cantidad de dinero que ha ingresado de enero a septiembre en cada año, y cuando nosotros metemos el dinero en promedio que mandan en forma mensual, es decir, cuántos dólares mandan por persona en forma individual, estamos viendo que está habiendo un crecimiento del 2017. En el 2017 se mandaban $309 en forma mensual por persona, y hoy está siendo de $394 por persona. Esto significa lo que dijimos al inicio, estamos viendo una mayor cantidad de gente que está saliendo, o la gente no creo que esté ganando más dinero, porque hemos visto una contracción en los salarios en Estados Unidos, y lo único que puede dejar como resultado esta información, que hay un mayor número de gente que está migrando hacia, principalmente a los Estados Unidos. Dicho esto, lo anterior, lo que podemos ver nosotros son cuántos pesos recibidos tienen las personas de acuerdo al tipo de cambio en el periodo de enero a septiembre. Si podemos ver, el año pasado recibieron 7,858 pesos, y hoy, con el tipo de cambio que están recibiendo y el promedio que se tiene de dólares que envían por persona, se ha reducido más o menos entre 700 y 1,000 pesos en promedio, dependiendo del tipo de cambio y en el momento que está realizando las personas. Y esto, aunado al incremento que hemos tenido de la inflación del año pasado y hoy que se está controlando, y hemos visto datos del INEGI en donde la inflación está bajando, esto es muy importante porque esta contracción del tipo de cambio está pegando mucho a las familias, porque no están recibiendo la misma cantidad de dinero, y esto ocasiona un gran problema, sobre todo a las personas que, al no estar enviando una mayor cantidad de dólares, se tienen que ajustar cuando van y hacen la transacción de dólares a pesos, y al recibir una menor cantidad tienen que ajustar. Entonces, hoy en día, como estamos viendo el incremento de la canasta básica, y sobre todo que muchas de las personas y las familias utilizan esto como su gasto corriente, principalmente para la parte de sus cuestiones de vida que tienen hoy en día, esto está ocasionando un gran inconveniente. Bueno, entonces, si podemos iniciar en la parte fundamental que tenemos en la primera hoja, es que hay mayor cantidad de envíos, y lo que hay que decir, que cualquier individuo que diga que mandar dólares es lo más fácil, es lo más absurdo que puede decir un individuo. Cualquier persona que ha sido legal, que ha estado en una estancia ilegal o legal en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, es complicado, porque hay que batallar con los choques culturales, adaptarse, y sobre todo tener una oportunidad de tener un trabajo que te puedan pagar la hora en forma adecuada. No es tan fácil vivir, hay que adaptarse y sobre todo comprender que hay una desintegración familiar, y esta desintegración familiar va a pegar a México, y sobre todo porque vamos a ver una mayor cantidad de familias desintegradas, en donde uno o dos o más individuos van a migrar, y esto significará que las gentes tendrán que desintegrar en forma familiar, y algunos de ellos se tendrán que quedar en México. Bueno, espero que esta información haya servido, y esperemos que con esto pueda ayudar un poco para comprender que las divisas no son ingresos para la nación, pero sí son una cantidad de dinero que puede amortizar en ciertos negocios, y sobre todo un control en el tipo de cambio. Gracias.